Hola amores, ¿cómo estáis? Ojalá estéis todos muy bien. Empezamos entonces el capítulo 19 de nivel intermedio 2. Es el último capítulo de este nivel. Dentro de poco estaremos entonces empezando los vídeos de nivel avanzado 1. Enhorabuena a los luchadores que habéis llegado hasta aquí, ¿ah? Empezamos. Los tranvías de Granada. Por la calle Mesones la gente se agolpaba en las estrechas aceras. Alonso caminaba despacio y canturreando. Aspiraba con deleite los aromas que salían de las perfumerías, droguerías y confiterías. A lo lejos vio venir a Lolo, acompañado de sus inseparables Angelito y Paco. Los tres mosqueteros, murmuró Alonso, y frunció el bigote y dejó de tararear. Cuando el trío lo divisó, se metió por una esquina cercana. Es lo que hacían siempre. Aquí hay un pequeño error, ¿vale? Aquí en este caso es hacían y no hacías, ¿vale? Aquí es una N que hay aquí en este local y no una S, ¿vale? Perdón ahí por el error. Cuando el trío lo divisó, se metió por una esquina cercana. Es lo que hacían siempre. Alonso se los encontraba en la calle casi todos los días, por lo menos una vez. Alonso estaba seguro que había hecho todo lo que estaba en su mano para ser un padre para Lolo. Al casarse con su madre, esto lo consideró un deber. Pero es que además él quería al chico. Le había tomado afecto desde el primer día en que se alojó en la Garitana, siendo aún niño. Le había gustado por lo simpático, espabilado y cariñoso. Le había compadecido por su falta de padre. El crío había congeniado con él y le tenía cariño. El regalo que Alonso no dejaba de traerle cada año era una enorme ilusión. El casamiento de Alonso con Juana, contrariamente a lo que suele suceder en estos casos, no estropeó aquella armonía. Lo único es que quizás se volvió un poco tímido en su trato con el padrastro. Fue mucho más tarde cuando Alonso empezó a notarlo reticente y huraño. Le daba la impresión de que el muchacho se consideraba de mejor sangre que él y le despreciaba. La razón de aquel cambio podía deberse, discurrió, a la influencia de su suegra con la que Lolo pasaba temporadas en su casa de Guadix. Esta señora era de las que blasonaban de ascendencia hidalga. Alonso la odiaba porque a él no le hablaba siempre más que con la barbilla alzada. Alonso entró en varios establecimientos y pagó sendas facturas, de muebles en la calle Mesones, de ferretería en la plaza de Vibrambla, de cristalería en la alcaecería, etc. Se metió por el Zacatín, atravesó la Gran Vía y subió por unas callejuelas y llegó a la bodega Los Palitos en la calle Elvira. La mañana estaba ya casi terminando. Dentro de poco se cerrarían comercios y oficinas y las calles y los bares se llenarían de gente que iba a distraerse un rato antes del almuerzo. Los Palitos ya estaba bastante animado. Había allí ya forasteros, desocupados y estudiantes. Alonso pasó a lo largo del mostrador, tras el que se alineaban grandes barriles de vino que llegaban desde el suelo hasta el techo y en cuyas panzas se leía la denominación del caldo contenido grabada en una placa de cobre. El local estaba adornado por todas partes con carteles y estampas referentes a la fiesta de toros. Había también fotografías de estrellas del flamenco y altos espejos de marco dorado. Alonso se metió en su despacho, situado al fondo de la nave, más allá de los servicios. Encendió un flexo niquelado, se sentó, se caló unas gafas de vista cansada y se puso a repasar facturas. No tardó en presentarse el encargado, del que recibió informes sobre venta, caja y aprovisionamiento. Alonso le dio diversas instrucciones y puso en sus manos un paquete de dinero que necesitaba para pago de proveedores. Al poco dio por terminada su tarea. Se quitó las gafas, suspiró y se quedó mirando una fotografía enmarcada que tenía delante, sobre un anaquel. En aquella en ella se veía a Juana, muy guapa y sonriente, sosteniendo a Marquitos, de solo unos meses de edad. A su lado estaba Lolo, muy espigado y con el pelo largo, todavía de pantalón corto.
Contemplando aquella fotografía, Alonso veía que en sus primeros años de casado había sido muy feliz. Entonces la piel de Juana le olía a rosas y Lolo era un niño cariñoso e inocente. Todo aquello parecía haber pasado muy rápidamente y estar muy lejano. Ahora era la carne de Fina la que olía a rosas, no la de Juana, y Lolo se había hecho un muchacho desabrido y despegado. Se incorporó, dando otro suspiro. Pues entonces es un texto largo, pero muy interesante y además hay aquí varias palabritas que son curiosas para nuestro vocabulario. En el primer párrafo, en la segunda línea, tenemos aquí, Alonso caminaba despacio y canturreando. Canturreando significa cantando con voz baja, cantando a media voz, ¿sí? Aspiraba con deleite los aromas que salían de estos locales ahí, ¿no? Aspirar con deleite significa aspirar con satisfacción, ¿no? En el segundo, ahí en la tercera línea está así, cuarta línea. Los tres mosqueteros, murmuró Alonso y frunció el bigote, fruncir, ¿no? Es decir, que lo puso como uno dobladillo, ¿no? Fruncido, el bigote y dejó de tararear. Tararear es cantar entre dientes, cantando sin decir palabra, pero como este tipo de canto de esta forma, ¿sí? Pues después tenemos aquí, lo demás es algo conocido, ¿no? Y tenemos ahí, Alonso estaba seguro que había hecho todo lo que estaba en su mano para ser un padre para Lolo. Ahí tenemos, además aquí al final, le había gustado por lo simpático, espabilado y cariñoso. Unas líneas abajo ahí, ¿eh? Por lo simpático, espabilado y cariñoso. Espabilado, despierto, vivo, ¿sí? Entonces un niño activo, ¿no? Después, el crío había congeniado con él. Congeniar significa que tenían la misma coincidencia de genios, ¿no? Es decir, que se llevaron muy bien. Y el crío es el mismo que el niño o el chico, ¿no? Una cosa que es conocida, pero no sé si estáis acordados, mira, el regalo que Alonso no dejaba de traerle cada año era una enorme ilusión. Una enorme ilusión significa que era algo muy deseado, ¿sí? Pues tenemos aquí entonces en el otro párrafo, uno abajo, fue mucho más tarde cuando Alonso empezó a notarlo reticente y huraño. Reticente es algo más cerrado, un poco más desconfiado, ¿no? Y huraño, una persona huraña es aquella que intenta escaparse, intenta huir, ¿sí? Es decir, que no estaba allí muy a gusto normalmente de estar junto a Alonso, ¿no? Pues tenemos aquí. Le daba la impresión de que el muchacho se consideraba de mejor sangre que él y le despreciaba. Despreciar a uno significa no darle importancia, no dar valor, ¿sí? Tratar con desprecio, ¿sí? La razón de aquel cambio podía deberse, discurrió, es decir, la razón de aquel cambio podía deberse, discurrió, pensó con sí mismo, ¿no? Pensó consigo mismo, a influencia de su suegra, con la que Lolo pasaba temporadas en su casa de Guadix. Aquí la Gaditana, Guadix son los nombres de las casas, sí, era muy usual que se pusieran nombres en las casas, ¿no? Esta señora era de las que blasonaban de ascendencia hidalga. Blasonar significa decirse mejor que los demás, ostentar, ¿sí? Entonces ella ostentaba de hidalga. Hidalga es noble, ¿no? Entonces quería decir que tenía nobleza, ¿no? Alonso la odiaba porque a él no le hablaba siempre más que con la barbilla alzada. Es decir, que siempre le hablaba, ¿sí? Como una persona mejor que él, ¿sí? Entonces con la barbilla alzada significa siempre muy imponente, siempre haciéndose la importante, ¿no? Pues tenemos aquí en el otro párrafo una palabrita que también ya es conocida, pero es menos usual y tal vez ya la habéis olvidado porque la estudiamos cuando vimos los numerales, pues hace mucho tiempo, nivel básico 2, ¿no? Mira aquí. Alonso entró en varios establecimientos y pagó sendas facturas.
Sendas facturas, sendas es cada una de ellas, cada una con su parte. Entonces, una por una de cada una respecto a la que era debida, ¿sí? Entonces ahí pagó sendas facturas. De muebles en la calle Mesones, de ferretería en la plaza de Vibrambla, de cristalería en la alcacería, es decir, cada una con su respectivo local, cada una de las facturas, ¿no? Ahí venimos aquí. Se metió por el Zacatín, atravesó la Gran Vía, subió por unas callejuelas. Callejuelas son calles normalmente estrechas, ¿no? Son callejuelas. Y llegó a la bodega Los Palitos. Una bodega es un local normalmente propio para vender vinos, ¿sí? Se dice bodega, ¿no? La mañana estaba ya casi terminando. Dentro de poco se cerrarían comercios y oficinas y las calles y los bares se llenarían de gente que iba a distraerse un rato antes del almuerzo. Los Palitos ya estaba bastante animado. Había ya forasteros, desocupados y estudiantes. Pues, en el otro párrafo aquí tenemos, Alonso pasó a lo largo del mostrador. A lo largo es como alrededor, significa que pasó un poco distante por toda su extensión, ¿no? A lo largo del mostrador. El mostrador o la barra, ¿sí? La barra o el mostrador de un bar o de una tienda, es el local donde se expone mercancías y donde se puede poner cosas encima, ¿no? En la barra o en el mostrador, ¿sí? Um, Tras el que se alineaban grandes barriles de vino. Tras el que significa que detrás del mostrador había grandes barriles de vino, ¿no? Que llegaban desde el suelo hasta el techo y en cuyas panzas, en este caso ahí se están comparando los barriles de vino a unas panzas, unas barrigas, ¿no? Muy grandes, entonces con unas panzas que se ponía ahí una placa de cobre diciendo el nombre de cada uno de sus vinos, ¿no? Diciendo el nombre del caldo contenido, que era en verdad cada tipo de vino, ¿no? Pues el local estaba adornado, estaba ahí lleno de adornos, que son cosas para dejar más bonito, ¿no? Por todas partes con carteles y estampas referentes a la fiesta de toros. Este es un texto que se pasa en España, ¿no? Y la fiesta de toros y las corridas de toros son típicas de España y aquí en este caso se pasa en Granada, que es una de las ciudades donde esto es muy famoso, ¿no? Había también fotografías de estrellas del flamenco. El flamenco es un ballet típico de España también, ¿sí? Y altos espejos de marco dorado. Pues Alonso se metió en su despacho, partes de la casa. El despacho es el local de trabajo, ¿no? Situado al fondo de la nave. La nave entonces es la parte principal de la tienda, ¿no? Una nave sería, en este caso ahí, el local más grande, que donde van los clientes, ¿no? La parte más llena de gente de este local, de esta tienda, ¿no? Entonces, después de esto, había al fondo de la nave, más allá de los servicios. Los servicios son los baños, ¿no? Entonces, después aún de los servicios, es decir, normalmente en las tiendas los servicios son la última cosa para los clientes, ¿no? Pero después de los servicios había todavía entonces el despacho de Alonso, ¿no? Encendió un flexo niquelado. Niquelado es que tiene color plata, ¿no? Color de níquel, que es color plata, es plateado, ¿no? Pero un flexo es una lámpara de mesa que tiene un brazo flexible que podemos ponerla volviendo para algún lado para iluminar mejor lo que queremos. Es una lámpara de mesa, pero flexible, ¿no? Se sentó y se caló unas gafas de vista cansada. Calar significa meterse mucho en la cabeza algo. Entonces, por ejemplo, me calé una gorra. Cuando pongo una gorra en la cabeza y la pongo muy fuerte, me calé una gorra. En este caso, él se caló las gafas, es decir, que se metió las gafas muy adentro, ¿no? De vista cansada y se puso a repasar facturas. Pues entonces Alonso cuidaba ahí entonces de una bodega, ¿no? Era ahí el jefe en esta bodega probablemente y ahí estaba haciendo las cosas de su negocio, ¿no? Pues tenemos entonces aquí después, al poco dio por terminada su tarea, se quitó las gafas, suspiró y se quedó mirando una fotografía enmarcada que tenía delante, enmarcada que tenía marco, ¿sí? Allí como había también los carteles y tal con marcos dorados, ¿no? Aquí él mismo había una foto enmarcada que tenía un marco, que es aquella parte que se pone alrededor de un cuadro, de una foto, de lo que sea, ¿sí?
sobre un anaquel. En las partes de la casa también habíamos visto que es un anaquel. En una estantería, por ejemplo, hay varios anaqueles que son las partes normalmente donde ponemos las cosas encima, ¿sí? Entonces una estantería se compone de varios anaqueles, ¿sí? Entonces cuidado, hay que revisar este vocabulario, ¿sí? En ella se veía Juana muy guapa y sonriente, así se dice, ¿sí? Sosteniendo a Marquitos, sí, que era el otro hijo, ¿no? De solo unos meses de edad. Aquí este solo todavía sigue acentuado porque este texto es antiguo, es un texto de un libro, ¿no? Entonces ahí no cambiamos cuando hacemos entonces la reproducción, ¿sí? Unos meses de edad, a su lado estaba Lolo, muy espigado, con el pelo largo, todavía de pantalón corto, muy espigado, muy impertigado, ¿no? Ahí tenemos, contemplando aquella fotografía, Alonso veía que en sus primeros años de casado había sido muy feliz. Entonces la piel de Juana le olía a rosas y Lolo era un niño cariñoso e inocente. Todo aquello parecía haber pasado muy rápidamente y estar muy lejano. Ahora era la carne de Fina la que olía a rosas. Fina es el nombre de una chica, ¿sí? No la de Juana. Y Lolo se había hecho un muchacho desabrido y despegado. Desabrido, en este caso ahí, significa que era algo desagradable, que era un niño fastidioso, algo molesto, ¿no? Y despegado, que no se importaba más, ¿sí? Es decir, que no tenía más aquel cariño y aquella unión que tenía antes con Alonso, ¿sí? Pues, ¿por cuál motivo? Ya no lo sabemos, ¿no? Entonces sería un niño más áspero, un poco más rígido en el convivio, ¿no? Pues se incorporó dando otro suspiro. ¿Vale? Pues el texto es largo, si hay alguna palabrita ahí que no esté clara o entonces que deje pasar y que no estaba clara antes, hay que buscar al diccionario, ¿sí? Siempre dejo entonces ahí en la descripción del vídeo el enlace para el diccionario de la RAE, ¿no? Seguimos, pues hoy vamos a hablar de una cosita muy curiosa, muy interesante, que es una curiosidad respecto a algunos nombres en español. Vamos a hablar de una cosa que se llaman los patronímicos, es decir, son nombres que, patronímico es algo que quiere decir que el nombre que viene del padre, son nombres familiares, si normalmente se refiere a los apellidos de familia, por ejemplo, como Fernández, que viene de Fernando, como está aquí, pero también tenemos ahora, pues ahí esta cosa de no solamente para los apellidos, pero también para los nombres, es decir, un nombre que deriva de otro nombre. Y en este caso ahí normalmente es algo cariñoso, ¿sí? Tenemos entonces aquí, para nombres de mujeres, Asunción, que es un nombre común en español, su patronímico, ¿sí? Es John. Entonces sería esto un apodo, sería esto un sobrenombre, si es un nombre cariñoso, ¿no? Concepción se dice Concha, Consuelo se dice Chelo, Dolores es Lola o Lolita, Eulalia es Lali, Francisca es Cuca o entonces Paca o entonces Paquita, sí, eso es Francisca. Guadalupe se dice Lupe, María del Carmen es Menchu o Mari Carmen, María Isabel es Maribel o Mabel, María Teresa es Maite, Mercedes es Merche, Rosario es Charo o Charito, ¿sí? Para algunos patronímicos de mujeres, ¿sí? Por supuesto, esto cambia de un país a otro y es seguro que hay un montón de otros y que a veces no se usan todos estos en cualquier país, pero es usual, los patronímicos son usuales también en Brasil con algunos nombres, ¿no? Y en España y en los países hispanohablantes igual, ¿sí? Para hombres entonces tenemos de Agustín, Tino, de Enrique, Quique, de Francisco, podemos decir Curro o podemos decir Paco también, Ignacio es Nacho, Jesús es Chus, José es Pepe o Pepito, José María es Chema, Juan José es Juanjo, Manuel es Manolo o Lolo, sí, como está allí en el texto, de Pedro es Perico y de Ramón es Moncho. Pues hay aquí entonces varias curiosidades respecto a los nombres y sus patronímicos, ¿sí? Este capítulo es un capítulo muy cortito, solamente para esta cuestión de vocabulario.
Es el último capítulo de este nivel que vamos a hacer por vídeo. El capítulo 20 es un capítulo de ejercicios de repaso de toda la apostilla desde el capítulo 11 hasta el capítulo 19. Entonces, estos para los alumnos que tenéis clases conmigo, vamos a hacer estos ejercicios en las clases de corrección, para los alumnos que tenéis clases en otras medias, ¿no? Para los alumnos que no hacen las clases conmigo, podéis dejar entonces en los comentarios ahí, si queréis, las respuestas de estos ejercicios que corregiré así que posible. ¿Sí? Entonces, una vez más, enhorabuena para los que habéis concluido ahí el nivel intermedio 2. Un gran beso y hasta la próxima.